por acompañarnos el día de hoy para esta audiencia pública sobre el proyecto de ley número 019 del 2018, por medio del cual se dictan disposiciones en materia de acciones de prevención y atención para los y las adolescentes vinculadas al sistema de responsabilidad penal y se modifica parcialmente su régimen sancionatorio. Es un tema que hemos querido poner en la mesa o en discusión en el Congreso de la República desde hace muchos años. Esta es la segunda vez que presentamos un proyecto de ley similar con el fin de que podamos analizarlo, podamos nutrir el proyecto, podamos mejorarlo, podamos modificarlo libremente como creamos que es mejor, con el fin principal de proteger a nuestros niños y adolescentes en el país. Quiero darle las gracias a los asistentes. Tengo registrados a la doctora Solindira Quintero, directora de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional, al viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa Palacios, al doctor Mario Gómez, asesor del fiscal de la Nación, a la doctora María Catalina González, delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la directora de Justicia, Seguridad y de Gobierno de la Dirección Nacional de Planeación, Diona Urbano Castro, al coronel John Sepúlveda de la DIPRO de nuestra Policía Nacional. Creo que ya están todos o me falta alguien. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Sí, señora. La doctora, no, pero tengo tengo Juan Pablo Uribe Restrepo, que es el ministro, pero no tengo. Ah, ok, está delegada la doctora Ana María Peñuela. Muchas gracias, doctora. Lo que pasa es que no tenía aquí el dato. Sin más preámbulos, entonces yo creo que lo que venimos nosotros, o lo que vengo yo como autor del proyecto, es a escuchar los comentarios que ustedes tengan sobre el mismo. Y quisiéramos darle la palabra entonces en primer lugar al doctor Juan Francisco Espinosa. Primero vamos a leer el orden del día por parte de la secretaria y procedemos enseguida a determinar el orden de la intervención de los asistentes. Sí, señor presidente, siendo las 9:20 de la mañana, procedo con la lectura del orden del día. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, Sesiones Ordinarias Legislatura 2018-2019, orden del día jueves 25 de abril del 2019, 9 a.m., primero lectura de la resolución número 020 del 11 de abril del 2019, segundo audiencia pública, tema proyecto de ley número 019 del 2018, Cámara, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de acciones de prevención y atención para los y las adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal y se modifica parcialmente su régimen sancionatorio. Autor el representante Alfredo Rafael de Luque, ponente el honorable representante Alfredo Rafael de Luque. Proyecto publicado en la Gaceta 561 del 2018. Lugar, Salón de Sesiones de la Comisión Primera, Roberto Camacho. Proposición aprobada en esta célula legislativa y suscrita por el honorable representante Alfredo de Luque. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos entonces a iniciar con el primer punto del orden del día. Sí, señor presidente. El primer punto es lectura de la resolución número 020 del 11 de abril del 2019, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley, que mediante proposición presentada por el honorable representante Alfredo Rafael de Luque, ponente del proyecto de ley número 019 del 2018, Cámara, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de acciones de prevención y atención para los y las adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal y se modifica parcialmente su régimen sancionatorio, ha solicitado la realización de audiencia pública sobre el proyecto de ley en mención, que la mesa directiva de la comisión considera que es fundamental en el trámite de esas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. D, que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E, que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas ha manifestado, abro comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o
o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de esta no es el de que los congresistas deliberen y decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley y acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve, artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de ley número 019 del 2018 Cámara, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de acciones de prevención y atención para los y las adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal y se modifica parcialmente su régimen sancionatorio. Artículo segundo, la audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 25 de abril del 2019 a las 9 a.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión de la Cámara de Representantes hasta con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión ha delegado la presidencia y la dirección de esta audiencia en el honorable representante Alfredo Rafael de Luque en su calidad de ponente. Artículo quinto. La mesa directiva, de acuerdo a la lista de inscritos, fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo sexto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efectos de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 7. Esta resolución rige a partir de la fecha de su exposición, comunica y si cumple se da en Bogotá a los 11 días del mes de abril del año 2019. Presidente Gabriel Santos, vicepresidente Jorge Méndez, secretaria Amparo Calderón, quien les habla. Señor presidente, con relación al artículo sexto, la Secretaría de la Comisión Primera deja constancia que hemos hecho todo el trámite respectivo ante la Dirección Administrativa y el canal institucional para que la convocatoria de esta audiencia hubiese sido publicada por el canal institucional. La convocatoria hemos verificado y efectivamente se hizo la convocatoria a través del canal institucional y con eso hemos dado cumplimiento estricto al reglamento del Congreso. Asimismo, señor presidente, por instrucciones suyas, en su calidad como único ponente de este proyecto, se han invitado a las siguientes personas: a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior; a la doctora María Victoria Angulo, ministra de Educación; al doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de Salud; a la doctora Gloria María Restrepo Borrero, ministra de Justicia; al doctor Juan Francisco Espinosa, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa; al doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación; a la doctora Juliana Pungilupi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; a la doctora Diana Urbano Castro, directora de Justicia; la doctora Luz Miriam Castaño Marulanda, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia; al doctor Luis Humberto Poveda Zapata, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional; a la doctora Aida Oliver, representante de la UNICEF; a la doctora María Paula Martínez, directora de Save the Children; doctora Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red de Paz. Con este informe, señor presidente, además manifestar que en el libro de inscritos que establece el reglamento para que se inscriban las personas interesadas no hay ninguno de los inscritos, ya hay varios de los invitados presentes, así que usted puede dar inicio formal a la audiencia. Iniciemos entonces, señora secretaria, con la intervención del viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, el doctor Juan Francisco Espinosa Palacios. ¿Cuánto tiempo necesita, viceministro? Perfecto. Buenos días a todos. Un especial agradecimiento, representante de Luque, a la mesa directiva. Un especial agradecimiento a los compañeros de gobierno y a las personas que se han interesado en esta importante discusión. Lo primero que hay que señalar, doctor de Luque y compañeros, hay que resaltar el interés por este tema en el Congreso y la importancia de que nos tomemos el tiempo de discutir conjuntamente sobre las apremiantes necesidades que tiene la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente. Creo que ha sido de público conocimiento, creo que lo hemos visto todos, el difícil comportamiento que se ha presentado en los centros en donde se encuentran estos menores, infortunadamente los niveles de criminalidad, pero también las graves deficiencias que tenemos en el tratamiento, el apoyo y la colaboración para superar
estas situaciones por parte de estos menores. Entonces, en primer lugar, pues destacar este interés y esta gran oportunidad que tenemos hoy. En segundo lugar, es muy importante precisar que ese sistema de responsabilidad penal es especial no solo por el destinatario, es decir, no solo por esos menores, sino por sus principios y fines. Es decir, cuando uno revisa las normas de orden penal, las normas tendientes a manejar las personas que han cometido delitos y las normas a los menores infractores o a los menores que han tenido algún tipo de contravía con la ley, su espíritu y finalidad es diferente. Y ese espíritu y finalidad es diferente porque precisamente lo que se busca es que ese menor infractor no se convierta a futuro en un criminal y que por el contrario tenga unas oportunidades de inclusión en la sociedad y de revertir, digamos, un esfuerzo futuro hacia su marco de participación social. En tercer lugar, quiere decir eso que los proyectos que desarrollemos en el marco del sistema de responsabilidad penal adolescente está bien que difieran del sistema penal, es decir, está bien tomar unas medidas diferentes que protejan toda esta filosofía. En este mismo sentido, queridos presentes en esta audiencia, nosotros hemos venido desarrollando un esfuerzo muy importante de la mano del Consejo Superior de la Judicatura, de la Fiscalía General de la Nación y del ICBF, tendiente a hacer una evaluación detallada del sistema de responsabilidad a partir de sus debilidades y necesidades para generar una reformulación. Entonces, la propuesta de este proyecto de ley en este momento es supremamente oportuna porque nos permite aunar esfuerzos y nos permite, doctor De Luque, tratar de generar un gran grupo de trabajo que, basados en evidencia empírica, nos permita presentar unas posibilidades de reformulación tendientes a obtener un mejor sistema. Creo que sería muy útil y sería muy positivo para el país si pudiera de pronto un grupo de los ponentes o de los autores o todos integrarse a este esfuerzo y a este grupo de trabajo de manera tal de que podamos sincronizarnos aún más y lograr de esa forma un mejor texto para esta línea. En cuarto lugar, quiero referirme específicamente a un par de puntos que, destacando las virtudes del proyecto, es conveniente ajustar. Por ejemplo, tratándose de las modificaciones en torno a la edad, es muy importante generar unos referentes normativos a la norma del Código Penal, si es así que se modificaría, de manera tal de que no queden unos criterios de interpretación muy amplios que lleven a duda al juez. Es decir, necesitamos esos artículos anclarlos a un marco de derogatorias o modificaciones de normas existentes, de manera tal de que sea muy claro exactamente lo que estaríamos logrando. Y por otra parte, consideramos muy importante llamar la atención de un par de asuntos clave. A mí específicamente me parece muy importante la propuesta del Cuerpo Especial de Seguridad que se propone para el Ministerio de Justicia. El Ministerio es la máxima instancia de coordinación interinstitucional del sistema de responsabilidad. Y yo creo, con un convencimiento personal, representante, que realmente nosotros necesitamos un cuerpo especializado para la atención de esos menores. Creo que esto no podemos trabajarlo de una manera diferente de personal capacitado con una altísima capacitación profesional que le ayude a esos muchachos a salir adelante. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado ahí? ¿Cómo formulamos un cuerpo que nos permita de manera eficiente lograr esa finalidad? ¿Por qué? Porque los compañeros de la policía que están presentes podrán confirmar que el manejo de esos menores difiere sustancialmente de la edad o del comportamiento de infracción a la ley que han tenido históricamente. Entonces, profesionalizar aún más ese grupo que ayuda a esos menores va a redundar inmediatamente en un mejor avance de estos muchachos en su proceso de reparación o en su proceso de recuperación por la infracción a la ley.
creemos en ese sentido que una línea de extender capacidades del IMPEC sería altamente inconveniente porque atenta contra esa especialidad que tiene el sistema de responsabilidad penal adolescente, es decir, el tratamiento de adulto criminal, de adulto condenado, es totalmente diferente del menor infractor. Entonces sí es urgente y sí es apremiante que todas las mejoras que podamos generar para ese cuerpo de custodia, para profesionalizarlo, para darle mayores herramientas, va a redundar en un mejor futuro. De manera pues, representante, que con el ánimo de ser muy breve y oír a los demás participantes, yo creo que esa es nuestra intervención, toda nuestra apertura. Este proyecto pasó por el Consejo de Política Criminal, el Consejo fue bastante crítico frente a temas que son de fácil superación, es decir, en una mesa de trabajo creo que podemos lograr un proyecto que capitalice esas observaciones del Consejo de Política Criminal y que nos lleve a un buen puerto de un mejor sistema en donde el país realmente lo necesita. Muchas gracias. A usted, señor viceministro. Continuamos entonces con la delegada de la ministra de Educación Nacional, la doctora Solindira Quiseno. Perfecto, doctora. ¿Necesita cuánto tiempo, doctora? Los mismos minutos. 10 minuticos. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan relevante para el país. Es fundamental entender todos los procesos de prevención y de atención integral que darán cuenta de un desarrollo integral de los niños que nos harán menos los riesgos de ingresar al sistema de responsabilidad penal. Actualmente el Ministerio de Educación, en el marco del sistema de responsabilidad penal adolescente, tiene como roles y competencias las recomendaciones financieras, técnicas y políticas para estructurar un sistema adecuado, integral, que brinde respuestas pertinentes a los niños y a los adolescentes que se encuentran en el sistema de responsabilidad. En este proceso tenemos actualmente 7.000 niños con medidas pedagógicas en el sistema de responsabilidad penal adolescente. El resto de niños, los restantes 4.000 que están en el sistema de responsabilidad, se encuentran en medidas no privativas, en el que encontramos un gran reto de atención, y es que cuando están en las medidas no privativas tienen mayores dificultades de acceso educativo, ya que los horarios no coinciden con los horarios de la jornada escolar. En cuanto a los muchachos que tienen modelos educativos flexibles para su atención, encontramos unos grandes avances en materia de oportunidades educativas. Su desarrollo logra en el sector educativo buenos resultados en materia de nivelación escolar, de efectivamente logro educativo. Nuestro mayor reto en materia educativa con los jóvenes consiste en tener un proyecto educativo durante toda la trayectoria educativa de los muchachos. Muchas veces las reincidencias se dan cuando están en el tránsito entre ciclos educativos, de la secundaria a la media y de la media a las posibilidades de educación superior. En ese tránsito se encuentra una caída y una posible reincidencia. Nuestro reto aquí es podernos coordinar con el SENA y con todas las otras ofertas de formación tecnológica y técnica, además de educación superior, para garantizar que en el tránsito no haya mayor riesgo de reincidencia. Respecto a la propuesta de generar una materia particular para los temas de ética, de ciudadanía y de prevención del delito, se ha sabido, digamos, durante todo el trasegar del sistema de responsabilidad penal, que pedagógicamente no resulta viable ni sostenible, ni logra buenos resultados contar con una materia o necesariamente una cátedra en estos asuntos. El Plan Nacional de Desarrollo propone 3 áreas de trabajo en este sentido. El primero tiene que ver con el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que lo que permite es generar suficientes mejoras en el relacionamiento, en la capacidad socioemocional, en el desarrollo también de capacidades sociolaborales de los muchachos que egresan de la media ya a oportunidades laborales, para que con esas capacidades propias, emocionales, propias del relacionamiento, con una mayor capacidad de interacción
logren efectivamente un sistema de convivencia adecuado. Nosotros muchas veces consideramos que los jóvenes tienen capacidades socioemocionales altas, pero no es así. Las deficiencias que encontramos en cada uno de los entornos de relacionamiento, las huellas del conflicto, de la violencia intrafamiliar y la ausencia de un reconocimiento educativo de lo que es la formación afectiva, relacional, la formación en el amor, en las relaciones también de pareja de los muchachos, encuentran gran deficiencia en esos temas afectivos y socioemocionales, por lo cual una de las grandes apuestas es el desarrollo socioemocional y afectivo de los muchachos, el desarrollo de competencias sociolaborales, porque en esos tránsitos hacia el mundo laboral, realmente su incapacidad, en muchos casos, o su deficiencia de capacidades en recibir instrucciones, en tener unos ambientes laborales adecuados, en tener una relación con las jefes en sus trabajos o con sus compañeros, hace que efectivamente también deserten, se disminuyen las capacidades socioocupacionales, las oportunidades y capacidades socioocupacionales, y allí también vienen algunos riesgos de reincidencia en delitos relacionados con el hurto y otras situaciones. El segundo aspecto tiene que ver con la formación ética y ciudadana. Nosotros hemos tenido algunas investigaciones que muestran que a nivel de formación ciudadana no necesariamente escalar en el nivel educativo implica una comprensión de la ciudadanía y de los proyectos que como sociedad enfrentamos. En este sentido, la formación ética y ciudadana nos impele fuertemente a que no necesariamente debemos hacer únicamente un énfasis en matemáticas y en español, incluso en las pruebas y evaluaciones de estas materias, sino que efectivamente lo fundamental para la sociedad es tener que cada muchacho logre una comprensión de su rol en la sociedad, de sus responsabilidades y también de la garantía de sus derechos, para que encuentre las consecuencias de sus actos respecto a la formación ciudadana. Entonces, tanto en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar como en toda la aproximación para la formación ética, ciudadana y de paz, encontramos un buen resguardo a la intervención en el Sistema Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, que pues nos dice que no sería necesario efectivamente tener una cátedra o una materia especializada en prevención del delito. Todas estas apuestas se articulan a 6 objetivos del plan de desarrollo que tendrán un fuerte énfasis en el desarrollo rural a través de una política de educación rural y en todas las políticas de permanencia escolar que hace que los muchachos no salgan o tengan un mayor riesgo junto con la jornada única de cometer algún delito o tener relaciones inadecuadas en factores que efectivamente propendan por un riesgo de responsabilidad penal. Y en este desarrollo pues hemos tenido una buena participación de ellos y de ellas a lo largo del territorio nacional, y esperamos que cada una de esas estrategias de permanencia escolar cuenten con la participación, con una lectura desde el territorio y de las condiciones de territorio que van a hacer que la permanencia escolar sea efectivamente adecuada. En este momento la deserción no se ha logrado en los indicadores en los últimos 10 años adecuado, por tanto la lucha contra la deserción escolar es también la tercera acción de prevención del acceso de los muchachos al sistema de responsabilidad penal. Gracias. A usted, doctora, muchas gracias por su intervención y por su asistencia. Tenemos algún representante del señor ministro de Salud, ¿cierto? Es que no me he puesto el... Ana María Peñuela no me lo... Bueno, doctora Ana María, con las disculpas respectivas. No se preocupe. Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. Inicialmente presentar disculpas por parte del ministro de Salud, el doctor Juan Pablo Uribe, quien se encuentra en un evento en este momento con el presidente de la República. Y en segundo lugar, felicitar la iniciativa
y además solicitar, porque así lo estamos haciendo, su articulación con los debates que se están dando en la Comisión de Derechos Humanos de Infancia y Adolescencia, donde también este tema ha sido prioritario, y en la Comisión Accidental que justo hoy de la Cámara de Infancia y Adolescencia se está instalando, que puede ser muy interesante al momento del ajuste que se puede hacer al proyecto de ley, tanto articular el debate que se da en la Comisión de Derechos Humanos del Senado como en la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia que se está instalando hoy, donde uno de los temas prioritarios son los adolescentes en el sistema de responsabilidad penal. El otro elemento es el relacionado con reconocer los avances que hemos venido teniendo en el sistema de coordinación del sistema de responsabilidad penal de adolescentes que lidera el Ministerio de Justicia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde varios temas de los que están aquí tratados los hemos revisado en profundidad y hemos actualizado a la luz de los avances que en la arquitectura institucional hemos tenido en Colombia, y sería interesante y además agilizaría el proceso. Y por último me voy a centrar en los temas específicamente de salud, y en salud voy a seguir dos líneas, una inicialmente de política y la siguiente especialmente de orden estratégico acompañada de una operativa. En el asunto de política debo mencionar que recientemente como país hicimos un avance muy importante en la formulación de la ruta futuro, y lo voy a mencionar porque está el tema de consumo de sustancias psicoactivas, y dentro de la ruta futuro hay específicamente un pilar que está directamente relacionado con el tema de la Política Nacional de Salud Mental y la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, y allí hicimos un énfasis particular en esta población y en las características frente a lo que en promoción, prevención, atención, rehabilitación integral e inclusión y la gestión misma de la política se debería hacer, que estamos pues dispuestos a compartir tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Salud. En el tema de orden estratégico voy a pasar por varios artículos que tiene la propuesta inicial, como es el artículo 2, el 4, el 5, el 9, el 10 y el 11, y lo voy a ordenar a través de promoción, prevención, atención, rehabilitación integral, inclusión social y la gestión. En lo más promocional, porque es que allí aparece unos elementos que tenemos que ajustar en la propuesta, sería muy importante ordenarlo a partir del desarrollo integral de los niños y las niñas, no desde la adolescencia, sino desde la primera infancia. Hay evidencia suficiente a nivel internacional, particularmente en el campo de la economía, y allí quiero referirme al profesor James Headman, en donde las intervenciones desde la primera infancia no solamente apuntan a reducir la delincuencia juvenil, sino también el embarazo en adolescentes, también la violencia en el entorno escolar y por supuesto todo lo relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, y creo que allí al lugar en lo más promocional no pensar solamente en el tema de la delincuencia juvenil, sino pensarlo en función del adolescente, es decir, como sujeto de derechos conforme instauramos la política de salud mental y de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y allí el país tiene mucha experiencia, particularmente con los avances que hizo con la atención integrada a la primera infancia. El segundo tiene que ver con la prevención, y allí precisar en el articulado que esa coordinación de trabajo conjunto entre el ICBF y el Ministerio de Salud tiene un énfasis particular, y es el de tener respuestas programáticas continuas y sostenibles en prevención selectiva e indicada, en tanto algunos adolescentes hay consumo de sustancias psicoactivas. En el tema de atención tenemos varios retos y creo que hemos aprendido mucho en el recorrido que hemos hecho en los últimos años con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y lo voy a dividir en tres elementos. El primero, hay una gestión que es de orden eminentemente territorial, en tanto la prestación del servicio se da allí, con una articulación con el Ministerio de Salud, especialmente en lo relacionado con la administración y coordinación desde las entidades promotoras de las EPS, quienes autorizan, hacen el tema de aseguramiento y la provisión y instauran esa provisión de servicios a través de la contratación que hacen con las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, hay una coordinación que no solamente es del ministerio, sino que es de la entidad territorial con el departamento y con el municipio, y a su vez con la EPS y con la institución prestadora de servicios de salud y el operador que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y creo que eso lo tenemos mucho más claro y lo podemos dejar instaurado así en los artículos relacionados con las responsabilidades que en salud se tienen las entidades territoriales. El otro es específicamente la relación y los acuerdos de gestión que deberíamos hacer entre la EPS, el prestador y el operador, porque ahí hay una intersección en la atención. No solamente es que se preste servicio de salud en el sitio, sino que esté listo salud a atenderlos cuando se requieran,
y no solamente es una coordinación conjunta con el ICBF, sino también con la policía frente a los traslados que se deben dar en algunos momentos. Y el tercero ya es específicamente la aplicación del modelo de atención en salud para los adolescentes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal. Ya hicimos en conjunto con el instituto un modelo particular para ellos, y ese modelo está especialmente con un énfasis en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, y está acompañado de una ruta operativa de aplicación en las primeras 72 horas, y creo que podríamos recogerlo allí. Y el último aspecto que quisiera mencionar frente a al tema de la inclusión social y la no discriminación, y lo decía la doctora Quiseno, es que los verdaderos resultados que queremos en los muchachos es que se mantengan en el sistema educativo, que se mantengan que él pueda tener acceso a los servicios de salud, y que por supuesto la protección sea con una mirada restaurativa, conforme posteriormente lo mencionará el ICBF, y creo que esos serían como los indicadores de éxito que nos permitan en el tiempo disminuir residencias y por supuesto no progresar en este tipo de situaciones en la edad adulta, y ese es el énfasis particular que le hemos dado también a la política de salud mental y a la política de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Y por último, frente a la gestión, realmente hay un ejercicio que también hemos venido cursando y que puede precisarse en el articulado, y es la responsabilidad particular sectorial de cada uno, los encontramos acá, y el tema de la gestión de esas intersecciones donde requerimos de todos para poder gestionar una verdadera atención en el sitio o en el lugar indicado de los adolescentes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Continuamos con el doctor Mario Gómez. ¿No ha llegado el doctor Mario? No, Gómez, bueno. Con la doctora María Catalina González, delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Me uno a las palabras del viceministro en términos de aplaudir la iniciativa de este proyecto. Creo que siempre que el tema del sistema de responsabilidad penal para adolescentes esté en la agenda, marca una pauta sobre la importancia que tiene la política pública y la importancia que tiene también atender las necesidades y las urgencias que tiene actualmente el sistema. Voy a referirme puntualmente pues al proyecto. También creo que es importante que, como estamos actualmente haciendo una iniciativa de reformar el Código de Infancia y Adolescencia en el libro 2, de la mano con el Ministerio de Justicia, Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura, creo que podemos hacer una mesa de trabajo conjunta para que precisamente todos estos esfuerzos estén direccionados a establecer cada vez más una cercanía con los estándares internacionales y los tratados que están llamados a cumplirse en el marco del sistema de justicia juvenil. Quisiera hacer referencia primero a unas consideraciones que, si bien están de manera general expuestas en el proyecto, quisiera hacer unas precisiones sobre el espíritu que tiene el sistema de responsabilidad penal y por qué se habla de el delito en la adolescencia y cómo ocurre este fenómeno del delito en la adolescencia. Primero, decir que el delito en la etapa de la adolescencia tiene un carácter transitorio y existe suficiente evidencia de las posibilidades que hay de hacer cambios en la trayectoria delictiva individual que sufre cualquier adolescente o joven que se ve vinculado a la comisión de delitos. Esto claramente si atendemos oportunamente los factores de riesgo que están asociados a la comisión de delitos. Si estamos atentos a los factores de riesgo que se han planteado en la literatura especializada, son fundamentalmente vinculados a temas de ausencia de oferta educativa, violencia intrafamiliar, temas de consumo de sustancias psicoactivas y claramente la convivencia en contextos criminógenos o de alta presencia de grupos delincuenciales, como es el caso de algunas ciudades y municipios de este país. Existe evidencia suficiente sobre la plasticidad y el cambio de la conducta delictiva en el periodo de la adolescencia. Esto, pues claramente, y atendiendo también los tratados internacionales, nos hace hincapié en que no debemos procurar por sanciones prolongadas. Esto no se recomienda porque adicionalmente los estudios han manifestado que existe un deterioro cognitivo y emocional en los adolescentes cuando están privados de libertad por tiempo prolongado.
y esto nos hace un llamado en cuanto a la necesidad que tenemos de generar procesos de inclusión con los adolescentes. Una vez planteadas esas consideraciones, hablar un poco del proyecto de ley, puntualmente en el primer capítulo que presenta el proyecto sobre los programas de prevención y la atención en el sistema de responsabilidad penal, hace relación frente a los programas de prevención, atendiendo claramente una lógica de prevención primaria, secundaria y terciaria, lo cual coincidimos, y quisiera retomar que el Gobierno Nacional, en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana del 2011, debía dar cumplimiento a tener una política pública de prevención de delincuencia juvenil 6 meses después de entrada en vigencia esta ley. Sin embargo, a la fecha no se ha podido establecer esta política pública, pero el Ministerio de Justicia, de la mano con DNP, ha venido trabajando en esa política y creo que sería importante también volver a retomar un poco esos esfuerzos en donde una política pública de prevención de delincuencia juvenil es necesaria para el Gobierno Nacional. Pero claramente hay que hacer una diferenciación entre lo que entendemos por factores de riesgo asociados a la comisión de delitos. En el caso del proyecto de ley hacen referencia al consumo de droga asociado a la comisión de delitos. No es un determinante, es un factor de riesgo adicional que hay que tener en cuenta, pero no es un determinante. Y por tanto, en los programas de prevención debe tenerse en cuenta, como menciona Ana María Peñuela, debe tenerse en cuenta el adolescente en su integralidad, pero tener claro la comisión de delitos si es cometido bajo efectos de consumo de sustancias psicoactivas o si la comisión de delitos ocurre bajo otro tipo de circunstancias. En ese sentido, una política de prevención de delincuencia juvenil debe ser liderado por Ministerio de Justicia, así lo establece actualmente la arquitectura institucional. En segundo lugar, frente a las campañas publicitarias de prevención, nuevamente consideramos que es necesario hacer una comprensión diferenciada del fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas y el fenómeno de comisión de delitos y establecer campañas de prevención de consumo claramente lideradas por el Ministerio de Salud y campañas de prevención de la vinculación de adolescentes a la comisión de delitos de manera articulada con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Todo el ejercicio direccionado hacia estas campañas debe estar en el marco del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal. Ambas campañas de manera independiente requieren de articulación de todos estos actores. Frente al punto de la responsabilidad de los entes territoriales, consideramos que actualmente el Código de Infancia y Adolescencia hace claro énfasis de la corresponsabilidad que existe y la concurrencia que deben tener los entes territoriales en el ejercicio de atender a los adolescentes que entran al sistema de responsabilidad penal y adicionalmente también en impulsar programas de prevención de salud. Eso es una tarea que ya el Código de Infancia y Adolescencia establece y ya lo trae. Sin embargo, sí hace falta oferta territorial para atender las necesidades en atención y tratamiento puntualmente de consumo de sustancias psicoactivas y en tratamiento de salud mental. Y eso es un esfuerzo que ya mencionó Ana María Peñuela, es importante que permanentemente se articule a las diferentes institucionalidades, a la institucionalidad en el territorio para poder brindar esta atención. Nosotros sí tenemos un reporte de adolescentes, más o menos el 80% de los adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad penal presentan una situación de consumo problemático. Esto de acuerdo al estudio último que se realizó en 2017, que lo realizó el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, y eso es un llamado claro a que sí necesitamos una oferta contundente en los diferentes municipios para atender esta problemática. Pero ahí responde más a la oferta y ya hoy, digamos, el Código de Infancia y Adolescencia sí establece que debe existir esa oferta por parte de los entes territoriales. En cuanto al Cuerpo Especial de Seguridad, sin duda nosotros estamos teniendo, digamos, una situación particular en el sistema de responsabilidad penal cuando más o menos el 51% de los jóvenes que ingresan, que están actualmente en el sistema de responsabilidad penal, son mayores de edad. Esto a raíz obviamente de la reforma que existió en la Ley de Seguridad Ciudadana, y adicionalmente tenemos un agravante, y es que estamos teniendo jóvenes que son judicializados siendo mayores de edad, cometieron el delito siendo menores de edad, son judicializados siendo mayores de edad y regresan nuevamente al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto, personalmente, tenemos incluso casos en donde los jóvenes ya han pasado por el sistema penal de adultos y vuelven nuevamente al sistema penal de adolescentes. Esto supera
el enfoque pedagógico, supera el proceso de atención que hoy cumple el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de sus lineamientos, y sí es una necesidad urgente que también quisiéramos poder poner sobre la mesa, y es una necesidad que precisamente el grupo de trabajo de la reforma del Código de Infancia y Adolescencia quiere atender de manera oportuna. En cuanto al cuerpo de seguridad, creemos que debe precisarse muy bien las funciones, muy bien las competencias. Coincidimos con el Ministerio de Justicia frente a la arquitectura institucional. Esto requiere un análisis presupuestal, requiere seguramente una nueva agencia o entidad distinta al IMPEC, porque no podemos pensar que un cuerpo especializado se despliegue del IMPEC para atender unas particularidades y un sistema diferenciado y especializado como es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Adicionalmente, nosotros pues con la Policía Nacional venimos trabajando constantemente en el ejercicio de la seguridad, en seguridad perimetral de los centros de atención especializado, así como los traslados que se requieren por parte de los adolescentes. Creemos que si el Código de Infancia y Adolescencia establece claramente la función de la policía en este marco, debería de pensarse de manera complementaria el cuerpo especializado y no anular del todo el servicio que presta la policía en este ejercicio de seguridad dentro de los centros de atención. Adicionalmente, en el Cuerpo Especial de Seguridad, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, viendo esta necesidad urgente, hemos realizado diferentes investigaciones de cómo opera la seguridad en otros países frente a los centros de detención de jóvenes, y hemos encontrado el concepto de seguridad dinámica, que resulta muy interesante para poder incorporar dentro de los lineamientos del ICBF. Actualmente estamos desarrollando un estudio frente a lo que es la seguridad dinámica con el apoyo del British Council de la Embajada Británica, para poder definir un poco hacia dónde debe ir la seguridad. No solamente se trata de una seguridad dura, en donde tenemos que poner muros, tenemos que tener un cuerpo especializado, sino que también tenemos que tener en cuenta la seguridad desde el entrenamiento de los mismos profesionales que hacen parte del proceso de atención, dentro de los tiempos y movimientos y las actividades que se desarrollan. Por favor, sonido para la doctora. Perdón que me extendí. Pero bueno, para ir avanzando rápidamente frente al tema de la pedagogía sobre el sistema de responsabilidad penal en instituciones educativas, creemos que lo que se ha evidenciado en los diferentes programas de prevención es que no tiene tanto impacto hacer prevención de manera informativa frente a los sistemas penales, sino que al contrario hay que hacer unas actividades y unos programas de prevención dirigidos al desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, en donde se les enseñe a los adolescentes y a los jóvenes a tomar mejores decisiones, a tener manejo de sus emociones, a poder integrar incluso a la familia como contextos de riesgo, en donde por lo general son estos contextos los que impulsan a los adolescentes a la comisión de delitos, y por tanto se recomiendan este tipo de programas, y no tanto programas de manera que son más informativos frente al sistema penal. Se ha planteado y hay mucha evidencia que esto no tiene mayor impacto. Frente a la mayoría de edad que plantea el proyecto, nos preocupa un poco que el proyecto plantea que a partir de los 14 años debe generarse procesos de judicialización para ciertos delitos. Esto podría excluir los demás delitos, por lo cual consideramos que es importante mantener, digamos, como está establecido actualmente en el Código de Infancia y Adolescencia, para no generar además impunidad frente a los demás delitos que no se contemplan en el actual código, en el actual proyecto. Para ir más rápido, frente a la exclusión de responsabilidad penal, creo que voy a dirigirme directamente al régimen sancionatorio. Si puedes poner la diapositiva, Andrés. El proyecto de ley hace una propuesta frente al endurecimiento de las sanciones privativas de la libertad, en donde para los delitos que menciona, en este caso homicidio doloso, secuestro extorsivo, hurto calificado, extorsión, establece que se dé una mínima, se establezca la sanción a partir de la mínima que establece el Código Penal y la mitad de la máxima que establece el Código Penal.
Esto, al hacer un análisis juicioso, pues obviamente va en contravía de las reglas de Beijing, va en contravía de la Convención de los Derechos del Niño, va en contravía de los tratados internacionales que plantean que la privación de libertad debe ser el último recurso y debe ser por el menor tiempo posible. Esto, cuando hacemos el análisis, ustedes podrán ver, por ejemplo, para el caso de secuestro extorsivo, la sanción mínima sería de 26 años, y si lo llevamos a la mitad de la máxima, sería de 21, es decir, menos que la mínima establecida por el Código Penal. Entonces aquí nos gustaría como invitar más bien a que pensemos la finalidad real que tiene la sanción, más allá de pensar en prolongar más el tiempo en la privación de libertad, es que realmente la atención tenga un carácter especializado, que el tratamiento que tengamos con los adolescentes cuente con todo el proceso de manera contundente y articulado con Ministerio de Educación, con Ministerio de Salud, con todas las entidades que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Creo que solamente para finalizar y para poder como dar cumplimiento a esto que nosotros llamamos sistema de responsabilidad penal diferenciado y que tiene un carácter pedagógico y restaurativo, decir que analizar la conducta punible a la luz del ciclo vital es fundamental para dar alcance a la finalidad de los sistemas de justicia juvenil. En tanto, como lo señala Velázquez Camacho, la sanción no es una pena que cumple el adolescente por incurrir en un hecho punible. Su ejecución debe contribuir a la formación de un ciudadano responsable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Ahora escuchamos a la doctora Diana Urbano, directora de Justicia y Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación. Buenos días, doctor De Luque, a la Comisión Primera, darle el agradecimiento por invitarnos a presentar los comentarios de este proyecto de ley que se está revisando hoy. Al respecto, quisiera presentar las consideraciones que el Departamento Nacional de Planeación tiene. Debo iniciar señalando que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes se encuentra diferenciado del sistema penal para adultos, donde si bien existe una remisión al procedimiento penal acusatorio, existen unas premisas básicas que son mandatorias para el SRPA. Estas son que la finalidad de las sanciones impuestas sean protectoras, pedagógicas y restaurativas. Igualmente que el sistema esté a cargo de autoridades y organismos especializados en materia de infancia y adolescencia y que especialmente se apliquen medidas que no priven de la libertad del adolescente. Toda vez que el SRPA reafirma el interés superior de que la medida de internamiento preventivo es excepcional y está en concordancia con los instrumentos internacionales de ONU, como lo son la Convención sobre los Derechos de los Niños, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o reglas de Beijing, y la Observación General número 10 relativa a los derechos del niño en la justicia de menores, y como lo ha mencionado el ICBF hace un momento. En este marco consideramos que este proyecto es de gran importancia para el país y para el SRPA, en la medida en que dispone medidas que contribuyen a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes que ingresan al sistema, favorece la resocialización de ellos y asimismo refuerza las responsabilidades de los entes territoriales respecto al sistema. Sin embargo, vamos a presentar unas consideraciones respecto a uno de los artículos propuestos dentro del proyecto de ley. En cuanto al artículo 6, que adiciona el artículo 188A a la Ley 1098 de 2006, que busca crear un cuerpo especializado de seguridad, creemos que debe revisarse a la luz de los argumentos que aquí ya han sido presentados, y teniendo en cuenta que actualmente la Policía Nacional hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y que tiene como misión garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes que están dentro del sistema. Asimismo, la policía cuenta con un cuerpo especializado que es la Policía de Infancia y que cumple las funciones que están propuestas en este artículo. Respecto al capítulo 2 del proyecto de la ley, que busca modificar el régimen sancionatorio de los adolescentes en conflicto con la ley penal cuando cometan conductas punibles específicas como son el homicidio doloso, el secuestro extorsivo, el hurto calificado, la extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, debemos señalar que el artículo 14 que se propone en el proyecto de ley y que busca aumentar la mayoría de edad penal que se aplica en el SRPA a los 14 años cuando se traten de los delitos que hemos señalado,
se considera que esta disposición generaría dificultades de interpretación, también como lo señaló el viceministro Espinosa, toda vez que no es claro si al establecer los 14 años como mayoría de edad se aplicaría las disposiciones que establece el Código Penal para estas conductas. Además, esta disposición podría ir en contravía de los principios y finalidades del SRPA, que ya he mencionado, y que hacen referencia a que el sistema debe tener un carácter pedagógico y que se debe considerar a la justicia restaurativa como fundamental dentro del sistema. Respecto al artículo 14 que se propone, al artículo 17 que se propone y que establece que el mínimo de la sanción impuesta corresponda al mínimo establecido en el Código Penal y que el máximo sea la mitad del máximo punible establecido en dicho código para los delitos que se está tratando en nuestro proyecto, debe indicarse que dicha tasación sería contraria al enfoque pedagógico y restaurativo y a la prevalencia de derechos que son principios del SRPA, ya que excede la sanción máxima de 8 años establecidos por la Ley 1098 de 2016 y que también ya ha sido mencionado en esta audiencia. Asimismo, se debe considerar, y sobre lo cual también queremos hacer un énfasis especial, es que estudios sociológicos y psicológicos han señalado y han encontrado que la privación excesiva y desproporcional de la libertad en los adolescentes pueden generar trastornos de adaptación, dificultades en el desarrollo de competencias transversales y dificultades para la resocialización en el contexto de la ley. De igual manera, hay que entender que se deben atender a los principios de protección y consecución del interés superior del menor, ya que se puede soslayar los derechos del menor con la negativa de acceder a las medidas pedagógicas, resocializadoras y restaurativas, de las cuales implicaría el aumento en la sanción privativa de la libertad. Finalmente, y como el viceministro lo señaló, este proyecto de ley fue estudiado por el Consejo Superior de Política Criminal, del cual el Departamento Nacional de Planeación hace parte. Al respecto, el Consejo Superior de Política Criminal emitió concepto 34 de 2018, donde presentó observaciones sobre los artículos 13, 14 y 18, y los cuales se consideran que deben ser considerados dentro del proyecto de ley. Si bien el concepto no es vinculante, estos deben estar en armonía con las disposiciones reglamentarias que existen para el SRPA. No siendo más, doctor De Luque, nuevamente agradezco su invitación y desde el Departamento Nacional de Planeación estamos a disposición de lo que la comisión requiere. Muchas gracias, doctora Diana. Continuamos con el coronel John Sepúlveda de la DIPRO de nuestra Policía Nacional. Hola. Bueno, Dios y Patria, muy buenos días. Señor presidente, muy amable y muy cordial la invitación a la directiva por tenernos presente y en cuenta en esta construcción de este importante proyecto de ley que tenemos. Nosotros hemos estado estudiando muy detalladamente el tema con respecto a las responsabilidades que tenemos y a lo que podríamos apuntarle. Si bien es cierto, con esto quiero ponerles de presente un contexto que nosotros tenemos y aún sabiendo las responsabilidades, como lo indico, nosotros en este momento, cuidando los centros especiales para menores infractores, tenemos 149 funcionarios distribuidos en los 29 centros de atención especializados y estamos asumiendo otros como lo que son los 54 centros transitorios y los 19 centros preventivos. Si bien es cierto, como decía la doctora de Planeación, en la ley 1098, en el artículo 89, sí tenemos unas responsabilidades donde nos indican que debemos adelantar labores de vigilancia y control de las instituciones encargadas de ejecutar las sanciones a fin de garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Ahí está muy claro donde nos adelanta que debemos adelantar labores de vigilancia y control de las instituciones, no en las instituciones. Es lo mismo, haciendo un parangón y haciendo un paréntesis, pasa con los centros del INPEC, los centros carcelarios y penitenciarios. Nosotros también ofrecemos unas labores de vigilancia y control a esos establecimientos, pero no estamos en los establecimientos. Es decir, en ese orden de ideas, esos 149 funcionarios que están prestando este servicio
podíamos desdoblarlo según su misionalidad a prestar esta función en 149 municipios donde no hay presencia de policía de infancia y adolescencia. De los 1.124 municipios que nos arrojó el último censo, nosotros como Policía de Infancia y Adolescencia tenemos presencia en 700. Con ese número de funcionarios podríamos apuntarle a 149 municipios más para aportar y apoyar ¿a quién? A las comisarías de familia y a los mismos jueces que se encuentran allí, un poco cortos de ese apoyo institucional por parte del personal de infancia y adolescencia. A ese personal nosotros también le podemos adicionar no solo el hombre en pie, sino todo lo que conlleva no solo a la custodia de estos centros que estamos ahí, sino también a los desplazamientos, a llevar a los menores de edad a los traslados, que sumados nos dan 19.733 traslados anuales que estamos desarrollando. Estos traslados toca ponerle el factor vehicular, el factor de armamento, de comunicaciones y todo lo que atañe e incide en este desplazamiento. Si bien es cierto, con este personal podríamos reforzar en los municipios ya antes mencionados. Desde la óptica institucional, doctor, nosotros miramos con muy buen agrado este proyecto, lo tenemos en cuenta, dado que consideramos que sí es necesario la modificación de este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y nos llama la atención lo relacionado con la creación del cuerpo de policía, del cuerpo especializado para custodiar estos centros, como decía, pero nosotros tuvimos en consideración que más que crear, como decía pues la doctora del ICBF, no es crear, doctora ¿qué? ¿Catalina? Catalina, discúlpeme. Nosotros, más que crear un cuerpo de policía o un cuerpo especializado para eso, proponemos más bien generar unas funciones al IMPEC, si bien es cierto, ellos están encargados y capacitados para custodiar estos centros carcelarios en su momento, pero se puede capacitar este personal en condiciones, así como lo hizo la Policía Nacional, seleccionó un grupo de policías con lo básico en policía y los capacitó en atención especial para menores, lo mismo se podría hacer con el personal del IMPEC. Esto nos apoyamos y nos reforzamos teniendo en cuenta, ya que Colombia tiene firmados los tratados de las reglas mínimas para el tratamiento de menores privados de la libertad y las reglas de Beijing, donde los menores, de acuerdo a estas normas, pues tienen un tratamiento especial con unas condiciones mínimas, no son tratados como reclusos, eso sí está claro, pero sí tienen unas condiciones mínimas para poderlos custodiar y empezar a su proceso de resocialización, como bien indica la doctora Catalina. Y tercero, nosotros adelantamos unas investigaciones más a fondo donde podamos tener espejos en aquellos países donde ya se desarrolla esto, y encontramos que Chile, que ha sido un referente muy importante para Colombia, Chile ya tiene su gendarmería, que la gendarmería allá es la homóloga al IMPEC. La gendarmería está dividida en la custodia de los adultos y custodia también para menores cuando están privados de la libertad, entre comillas, para los menores. En ese orden de ideas, pues nosotros vamos a seguir dando aportes importantes al proyecto, lo vemos con buenos ojos, y es importante resaltar que no de pronto aportamos en el tema de la creación de un cuerpo, sino más bien un grupo de especializado, pero del IMPEC, para que maneje este tema, doctor. Con eso nosotros podríamos disminuir un poco de costos. Lo que generaría crear un cuerpo, pues sería, no sé, doctor, me imagino que crear un cuerpo dirigido a este tema sería una cantidad importante de inversión económica. Si podemos apuntarle a crear un grupo o capacitar un grupo de la IMPEC para que asuma esta responsabilidad, pues reduciríamos costos y tendríamos la misma profesionalización que tiene el IMPEC, pero enfocada a custodiar a los niños, niñas y adolescentes. Gracias, doctor. Muchas gracias, mi coronel. No, me dijo que ya es suficiente, ¿cierto? Sí. Doctora Rocío Mojica, oficial de protección de la UNICEF Colombia. Sí, bueno,
Muchas gracias, doctor De Luque y demás representantes de la Comisión Primera. En primer lugar, agradecemos la invitación a participar en esta audiencia. Para UNICEF, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un tema prioritario en la agenda sobre niñez y adolescencia del país, y lo es también para el Comité sobre Derechos del Niño, el cual se refirió ampliamente a este tema en sus recomendaciones del año 2015 al Estado colombiano. En ese sentido, hemos preparado una nota técnica con el ánimo de dialogar, de construir, de poder aportar, digamos, en esta construcción de cómo avanzar hacia una implementación adecuada del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Me voy a permitir leer la nota para ser más ágiles. Después de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño, los países en general en América Latina iniciaron un proceso de reformas legislativas hacia la creación de sistemas de justicia juvenil específicos y diferenciados para adolescentes, sistemas que fueran garantistas, que respondieran a una finalidad restaurativa y que tuvieran un carácter pedagógico. Ese ha sido un ejercicio, digamos, hecho desde que se ratificó la Convención a principios de los 90. Estos sistemas parten, y es importante, digamos, resaltarlo, del reconocimiento de la capacidad de los adolescentes para comprender el sentido de sus acciones y las consecuencias de sus acciones, y por tanto asumir su responsabilidad siempre en el marco de la protección jurídica especial de derechos de que son sujetos por la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Entonces propenden por un debido proceso que debe tener todas las garantías, en las que para que haya una condena se debe establecer claramente la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad de la conducta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si bien ya vamos a cumplir 30 años de promulgada la Convención sobre los Derechos del Niño, realmente la implementación efectiva de los sistemas de justicia juvenil en América Latina siguen siendo un reto en muchos países. Estos retos están relacionados con las carencias de presupuesto, poca disponibilidad de recurso humano calificado, limitada capacidad institucional y una incomprensión, una insuficiente comprensión de lo que son los sistemas de justicia juvenil y de lo que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes de parte de la sociedad y también de parte de algunas autoridades. En ese sentido pensamos, por ejemplo, que las campañas pueden ir dirigidas a la sociedad para que entiendan el sistema y para que sepan cómo es que funciona y de qué se trata. Un desafío importante para los países de la región es la protección efectiva de los adolescentes y las adolescentes frente a su involucramiento y utilización en la comisión de delitos. Esto implica la existencia de políticas sociales incluyentes en donde se les reconozca como actores de su desarrollo. En ese sentido, reconocemos el esfuerzo planteado por el proyecto de ley para avanzar hacia una prevención integral y efectiva de los adolescentes frente al delito, y consideramos que esta debe partir del fortalecimiento de entornos protectores para niñas, niños y adolescentes que los incluyan, que no los estigmaticen y que no los expulsen a situaciones de mayor vulnerabilidad. Eso es muy, muy importante. Reconocemos lo planteado también en el proyecto de ley frente a la utilización de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos. Creemos que los esfuerzos de política criminal para investigar y judicializar esta conducta son claves en la protección de la niñez y la adolescencia en el país. Es importante señalar que la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado ya está debidamente tipificada en la normativa nacional y que ningún niño en esta condición debe estar en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Igualmente nos parece pertinente la claridad frente a la determinación de la inimputabilidad de adolescentes por razón de discapacidad psíquica o mental, porque los adolescentes y jóvenes que están en esta condición deben ser objeto no de judicialización, sino de atención en protección y en salud. Consideramos que la propuesta de crear un cuerpo especial de vigilancia para los centros de atención especializada puede ser oportuna, pero es importante garantizar que este cuerpo especial funcione bajo los estándares internacionales establecidos.
Estos cuerpos especiales de vigilancia, según estos estándares, deben ser totalmente específicos y diferenciados desde su origen de cualquier sistema penitenciario o de seguridad, ¿sí? Sus integrantes deben ser altamente calificados para su trabajo con adolescentes y no deben venir de sistemas, por ejemplo, como el IMPEC, porque es muy importante, según los estándares internacionales, que sea un cuerpo totalmente diferenciado, igual en el origen de su presupuesto, etcétera, etcétera. Con respecto a la prohibición de consumo de sustancias psicoactivas y la realización de pruebas toxicológicas, nuestra sugerencia es explorar mecanismos menos intrusivos para determinar el consumo de sustancias que realmente facilite un abordaje adecuado y más efectivo de esta problemática. Es importante hacer un buen abordaje de esta problemática. En el artículo 139 del Código de Infancia, el artículo define claramente el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y a quién se aplica. Por tanto, invitamos a reconsiderar el parágrafo propuesto sobre mayoría de edad penal, porque la introducción de este concepto puede generar confusión sobre el tema. Lo que va a generar es confusión sobre el tema. Con respecto a la revisión de las sanciones para verificar el cumplimiento de la finalidad restaurativa, es importante notar que esta es una potestad que los jueces ya tienen vía interpretación de instrumentos internacionales sobre el tema y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, nos parece importante que se explicite, pero con la claridad de que es una potestad que el juez debe tener en cualquier momento, de acuerdo con las normas mínimas de privación de libertad de menores de edad y en consideración al principio del interés superior del niño. Igualmente nos parece importante la claridad sobre la continuidad de la sanción en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes una vez cumplidos los 18 años. Es decir, como por la ley 1453 se debe mantener mucho tiempo en el sistema, la obligación del Estado es mantenerlos en el sistema específico y diferenciado. Y ya para terminar, con respecto a la elevación de las penas, consideramos relevante notar que la misma contradice los principios y estándares internacionales en materia de sistemas de justicia juvenil y de derechos de la niñez, y también contradice la finalidad de los sistemas de justicia juvenil, que propenden por un sistema penal mínimo en el que la privación de libertad sea una medida excepcional y en el caso de que sea absolutamente indispensable, se haga por el menor tiempo posible. Las sanciones alternativas a la privación de libertad, o en el peor de los casos, cuando es absolutamente necesaria, una privación de libertad corta, implementadas en el marco de programas efectivos en términos pedagógicos y restaurativos, son la mejor opción para prevenir futuros involucramientos en conductas delictivas y para garantizar la inclusión adecuada de los y los adolescentes y jóvenes en la sociedad. El Comité sobre los Derechos del Niño, en sus observaciones al Estado colombiano en el 2015, ha resaltado el riesgo de hacer regresiones con respecto a los avances legislativos logrados en estos ya casi 30 años de promulgada la Convención, y ha recomendado al Estado colombiano continuar sus esfuerzos en fortalecer el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y su implementación efectiva y evitar este tipo de regresiones. Nos permitimos muy respetuosamente hacer eco de estas observaciones y recomendaciones y estamos a su disposición para profundizar en los temas que consideren pertinentes. Gracias. Doctora Aida, muchas gracias. A usted y a los demás participantes les agradeceríamos si tienen algún documento como el que usted acaba de leer que pudieran dejarnos depositados aquí en la comisión. Les agradecemos mucho. Por último, vamos a oír, porque el doctor Mario Gómez, asesor del fiscal por el fruto de las marchas, se encuentra atascado en un trancón, nos va a mandar sus comentarios, pero por último entonces saludemos al viceministro Francisco Chaus, quien también tiene algo que decirnos antes de cerrar esta audiencia. Muchas gracias, presidente, por el día de hoy, doctor De Luque. Como vocero del Ministerio del Interior, mi función es aplaudir esta importante iniciativa de interés para atender la problemática en la responsabilidad de los adolescentes. Evidentemente, frente a su contenido, tenemos acá al viceministro de Justicia, nos deferimos a la intervención y al contenido del mismo, pero
como ministerio encargado del relacionamiento con el Congreso aplaudimos el interés que usted está desplegando con este proyecto de ley. Lo aplaudimos, lo vemos con muy buenos ojos y vemos que es sin duda un paso importante para atender algo tan relevante para Colombia como es la responsabilidad de los adolescentes, y de verdad impulsamos y aplaudimos esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Señora secretaria, siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, lo que propongan los honorables representantes ha sido terminado así el orden del día. Saludamos al representante Lorduy también, que se hizo presente en esta audiencia. No sé si quiere decir algo, representante. Tiene la palabra el representante Lorduy. Gracias, presidente. No, definitivamente un saludo especial para todos los que nos acompañan en el día de hoy. Los efectos de las marchas también causaron tardanza para yo poder llegar oportunamente a esta audiencia. Disculpa por esa tardanza. Hasta ahora he tratado de no fallar a ninguna audiencia. A mí me parece que este proyecto de ley es oportuno, y es oportuno porque definitivamente los índices, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, nos demuestran que lo que está aquí es lo que hay que hacer de manera rápida, con las salvedades propias de algunos detalles de reacción que hay en el proyecto, fundamentalmente en la parte de acumulación de sentencias, que definitivamente creo que hay que aclarar. Pero acompañaremos este proyecto, doctor De Luque, porque definitivamente los menores, más que ser autores, están siendo utilizados. Muchas gracias. Gracias, representante Lorduy. Con eso entonces damos por finalizada esta audiencia, agradeciendo la presencia de todos sus asistentes. Tomaremos muy en serio sus comentarios y ojalá, señor viceministro de Justicia, por iniciativa suya, con el ICBF en cabeza, podamos hacer una mesa de trabajo muy pronto, con el fin de hacerle unas modificaciones al proyecto y podamos debatirlo lo más pronto posible dentro de este seno de la comisión. Muchas gracias a todos. Se ha dado por terminada la audiencia, siendo las 10:35 de la mañana. Manifestarles a ustedes que los que tengan, por favor, ponencias, hacérnoslas llegar, y todas las intervenciones serán publicadas en la Gaceta debidamente.